Bienvenidos a un nuevo reporte de vuelo. Me encuentro en el aeropuerto de Múnich, aquí en Alemania. Hay unos -2 grados Celsius aproximadamente, está súper frío. Estoy en la zona pública. Para arrancar este video quiero mostrarles primero esta estructura del techo de la terminal de Múnich. ¿Por qué? Porque muchos dicen que se parece a la nueva terminal del aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima. Bueno, hoy estoy aquí para volar de regreso a Quito. Voy a conectar vía Madrid. Estaré volando con Iberia. Vamos a ver qué aviones nos van a tocar, cómo está la conexión. Les voy a ir contando todos estos detalles de este vuelo muy interesante. Aquí me dejaron hace un ratito, así que de aquí para adentro voy a pasar a lo que es la zona de check-in. Aquí normalmente tú llegarías, te dejaré aquí tus familiares o si llegas en taxi y después ya pasas a la zona adentro que va a estar totalmente menos fría como aquí afuera. Pero bueno, quería mostrarles esto para que ustedes vean porque dicen que se parece mucho al aeropuerto de Lima. ¿Ustedes qué opinan? Pero a diferencia, aquí adentro ya cambia la perspectiva. Es un aeropuerto, se nota que será de los 90s, última remodelación, digámoslo. No es tan llamativo, se siente algo viejito. Estas paredes blancas me parecen de hospital, de lo que he estado ahorita caminando un poco por la terminal. No es lo más bonito del mundo, pero os voy a seguir ya mostrando más detalles. Pero el techo, una vez que ya ingresas, digamos, no se ven los fierros como tal, ya está tapado, digámoslo así. Y también me doy cuenta que es la primera vez que Iberia va a ser protagonista de un reporte de vuelo aquí en el canal, así que vamos a ver cómo nos va. Antes de continuar hacia nuestra puerta de abordaje, que es la D14, esta, digamos, es la parte central de la terminal. Obviamente es más grande. Estamos en la sección de las puertas D, hacia el fondo son las C, así que hay bastante espacio. Pero quería que vean cómo son los acabados y el diseño de la terminal en general. Para mí es mucho blanco. Este blanco me hace recordar a un hospital tranquilamente, pero hay aviones. Ahí está nuestro vuelo Iberia 1316, que sale a las 7:15 de la mañana. Ya está abierto el check-in, como ya les mostré, pero esta pantalla me gustó. Esto es lo que decía. No, sorry que vuelvo a hablar, disculpen que vuelvo a hablar del aeropuerto de Lima, pero esto decía, esta pantalla es grande, enorme, la puedes ver muy fácilmente. La central de la terminal, de la nueva terminal de Lima, se nos hace chiquitas, al menos a mí me parece que es pequeña. Pero bueno, sigamos ahora sí el recorrido, vámonos a la puerta de embarque número D. Posiblemente este reporte de vuelo se va a hacer largo, porque el aeropuerto de Madrid quiero tratar de mostrarles lo que se pueda, porque es uno de los más bonitos arquitectónicamente hablando. Y también la experiencia desde Múnich, también vamos a estar con un reporte bastante completo y extenso. Y lo interesante, hoy estoy viajando en business class y eso te da acceso a un pase de abordar prioritario y tienes un check-in justamente también prioritario. Hemos pasado ya los filtros de seguridad. Esa zona estaba con bastantes policías. A veces ustedes habrán visto mis videos que les muestro poquito unos detalles de la zona de seguridad, pero obviamente ahí no se puede grabar. Pero ya había demasiados policías y son alemanes, tienen cara de enojados, así que mejor me hice el loco de esa zona. Ya pasé. Y por ejemplo, si tuvieras que abordar las puertas B y C, sigues por este enorme pasillo hasta el fondo. Pero como no es mi caso, vamos a las D. Pero vamos a mostrarles ahora cómo se ve las salas de embarque. Y aquí nuevamente vemos, y ahora entiendo aún más por qué decían que el aeropuerto de Múnich se parece mucho al aeropuerto de Lima. Miren, llamémosle los fierros, tubos, como le quieran llamar exactamente, la parte técnica arquitectónica, no sé cómo se llama, pero se entiende, porque decían que se parece mucho al techo de Lima. Tú sales de los filtros de seguridad que son acá, ahí adentro, y sales arriba. Abajo están las puertas de embarque, lo cual me parece bastante interesante este flujo aeroportuario.
Quería ver aviones, pero hay dos detalles. Hay mucha neblina afuera y también es de noche todavía. Son las 5 y algo de la mañana más. Entonces no vale la pena irnos a la sala de embarque para intentar ver aviones, sino vamos a buscar, como estamos volando en business, que a veces todo sale bonito y puedes viajar en business, vamos a buscar el lounge o la sala VIP para desayunar algo, tomar un café y estar bien despiertos para el resto del día. Esta es la sala VIP de Air France y KLM, pero aquí también tú puedes ingresar si viajas en business o si eres socio SkyTeam, parte de todas estas aerolíneas, o si viajas también con Iberia. Bueno, ahorita salió un ratito, pero con Iberia puedes entrar si viajas en la business de Iberia con Air France y KLM. Aquí está, mira. Los horarios, por si acaso, 5:15, literalmente acaba de abrir la sala VIP. Esto, pretzels muy alemán. Y tienes también cerveza. Ok, dime que estás en Alemania sin decirme que estás en Alemania. Y para comer tenemos huevos revueltos y las clásicas salchichas alemanas. Para que las vean, no podían faltar. Y ahora un desayuno muy alemán, salchichas blancas, esta mostaza que es dulce, es buenísima, y un pretzel. Listo, salimos de la sala VIP después de una breve parada para alimentarnos un poco, tomar un café y continuar nuestro recorrido por el aeropuerto de Múnich. Ya es 6:20 de la mañana, así que vamos a buscar nuestra sala de embarque para empezar a ver el avión que nos toca y los detalles del vuelo. Esto es muy común en Europa, son como cabinas donde la gente entra a fumar. Aquí en el aeropuerto también hay. Vamos ahora bajando al nivel de lo que serían las salas de embarque. Muy particular el diseño, como les comenté, fuera de lo habitual. Nuestro primer encuentro con aviones el día de hoy. Tenemos un 737 de KLM y por acá tenemos, diría que es un Airbus 220 de Air France. Como pueden ver, hay bastante neblina el día de hoy, pero las operaciones están normales. Puerta D14 y el vuelo Iberia 1316. Todavía no hay nadie aquí en el counter, así que esperemos un rato, vamos a seguir dando vueltas por acá. Y miren este tema particular, esta es la puerta D10, puerta D11, puerta D12 y puerta D14. No existe la puerta D13. A ver, que físicamente existe la puerta D13, pero simplemente no la numeran. Son temas de supersticiones. En algunos países se lo toman eso un poquito más en serio. Por ejemplo, en Quito sí existe la puerta A13. De hecho, es la recientemente inaugurada en la ampliación de la terminal. Enter Air. Este es un nuevo cromo. No había escuchado esa aerolínea antes. Enter Air. Interesante. Y aquí está otra de esas cabinas que les digo para fumar, pero es horrible. El olor se sale de ahí, obviamente. Y todo el aeropuerto de esta zona, de la puerta D4 hasta la D6, apesta a tabaco. Y yo que odio ese olor. Me parece terrible esto, un insulto para las personas que no fumamos. Pésimo. Ahí está abordando el vuelo que les dije de la aerolínea Enter. Entran por la manga y bajan a un bus, que yo creo que va a ser igualito a la forma de abordaje de mi vuelo. Ya lo vamos a ver en un rato. Hay wifi gratuito en el aeropuerto, lo cual es muy bueno, siempre se agradece y de lo que le pruebo está bastante rápido. Así que esto también esto sí es algo positivo.
Este cromo es difícil y bastante exótico. Un 787 de Vietnam Airlines. Esto está interesante. Tienes esta plataforma o estructura para apoyar los pies más cómodamente, pero lo interesante es que lo puedes sacar y lo puede usar otra persona. Hay pajaritos adentro de la terminal, de hecho se les escucha como ambiente, hay bastantes. Claro, disfrutan de las migas que quedan en el piso, de lo que comemos, los sándwiches, cualquier alimento en la terminal. Y quería contarles que el reporte de vuelo, al menos bajo mi experiencia, se puso aún mejor porque voy a estar viajando por primera vez en un CRJ, que me acuerdo nunca he volado en un CRJ, va a ser un CRJ 1000, así que aún más especial, es el CRJ la versión más grande que hay. Primera vez voy a volar en ese avión, primera vez en Air Nostrum, así que creo que es un reporte de vuelo muy interesante. Vamos a ver cómo es el avión, escucharlo, verlo, vemos si podemos entrar a la cabina un rato a conocerla. Bueno, pues sigamos, que esto al menos para mí se puso muy emocionante. No importa la hora, se puso buenísimo esto. Muy particular, los baños se encuentran 3 pisos abajo del nivel de la zona de las salas de embarque. Inició el abordaje de nuestro vuelo hacia Madrid. Vamos a salir un poco tarde, hay neblina, ya anunciaron que hay algunas demoras, así que vamos a seguir con el recorrido. La gente hace fila, todavía no llaman a todos los grupos, pero ya están puntualmente haciendo filas. Y como podemos ver, hay una sola fila, no hay los típicos separadores que vemos en otros aeropuertos, o pasa mucho en Latinoamérica, donde tienes una fila exclusiva para business, así. Es más como genérico o general el abordaje. Sí van llamando por grupos, pero como pueden ver, se hace finalmente una sola gran fila. Wir bitten nun die Fluggäste mit Sitzplätzen der Gruppe 4 bis 5, sich zum Gate D14 zu begeben. Y seguimos bajando gradas. Estoy seguro que voy en bus. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. One World Alliance, Flug IB. Iniciamos el camino hacia nuestro avión. Abordar en bus, como ustedes saben, es de las mejores actividades que me pueden ofrecer a mí. Hemos llegado a nuestro CRJ 1000. ¡Qué belleza! Como decimos en Ecuador, ¡achachay! Estimados pasajeros, por favor, ocupen lo antes posible el asiento principal su tarjeta de partida. La cartilla de seguridad para los coleccionistas, así se ve. En cuanto a entretenimiento, hay la revista Air Nostrum, y como pueden ver, y también tenemos aquí, este vuelo es operado por Iberia Regional.
Y sobre entretenimiento a bordo, tienen la revista que les mostré, pero también pueden conectarse al Wi-Fi del avión que ofrece streaming, que les voy a ir mostrando aquí en estas tomas. Tienes algunas series, tienes juegos y también tienes el menú a bordo, porque aquí, como aerolínea regional, el menú de comida lo tienes que pagar. Mientras les muestro algunos detalles de este avión, les cuento que la aeronave tiene apenas 9 añitos desde que está volando con Iberia. Llegó totalmente nuevo desde el fabricante CRJ, ahora conocido como Mitsubishi. Y como dato interesante tal vez para ustedes, esta avión tiene una capacidad para 100 pasajeros en una sola clase y el vuelo está 100% de ocupación. Todo 100 sobre 100. Vamos a despegar ya en un ratito, pero me sorprende, este avión es tan largo, dentro de su tamaño obviamente de avión regional, que miren solo lo poquito que veo del ala. Y estoy con el super angular, que me permitiría ver mucho, pero no puedo mostrarles más espacio del ala. Miren lo densa que está la neblina, pero el METAR dice que hay una visibilidad de 600 metros. No veo 600, pero yo no puedo juzgar eso. Estimados pasajeros, les informamos que se va a proceder al deshielo del avión. Por ello, les rogamos que permanezcan sentados y con el cinturón de seguridad abrochado. Gracias. Dear passengers, we inform you that the aircraft is going to be de-iced. Please remain seated and with your civil. Y como escucharon, el avión va a pasar por el proceso de de-icing o de deshielo de las superficies del avión. Obviamente menos 1 grado afuera, y el procedimiento dice que hay que primero seguir este procedimiento, que es justo en el punto de espera. Esta creo que es la tercera vez que paso por este proceso y segunda vez que mostraría algo así en el canal. Vale destacar que las ventanas son muy grandes. Vean el tamaño como referencia. Muy bien.
Remember that electronic devices must be in airplane mode or turned off. If you open the overhead compartment, be careful that during takeoff the baggage may have moved. Si vuelan con Air Nostrum en los vuelos regionales de Iberia, no tienen servicio a bordo, pero si vuelan en business class, es omelette, salchicha, veo tomate y espinaca. Puedes pedir pan, croissant, mermelada y también yogur. Y obviamente la bebida que tú quieras. Y esto es la crema para el café. Y por si acaso les muestro cómo es el baño del CRJ1000 para que lo vean. Hablemos de los asientos. Como ven, son filas de 2 en 2, más o menos como un Embraer 190, un Embraer 170. Tenemos para poner nuestras cosas aquí. Los asientos se reclinan, hay el botón para reclinar. Y son los asientos de cuero. Es medio estrecho, se siente, pero no está tan mal. Madrid-Barajas, Terminal 4. Por favor, permanezcan sentados y con el cinturón de seguridad abrochado hasta que se apague la señal de cinturones. Al mostrador de servicio al cliente que se encuentra junto a la puerta de embarque K68. Pedimos a los pasajeros que tengan un vuelo en conexión en los próximos 60 minutos que desembarquen en primer lugar. Al resto de pasajeros les agradecemos que permanezcan sentados hasta que haya desembarcado la fila anterior a la suya. Muchas gracias por su colaboración.
turned off. From this moment, the use of mobile telephones is permitted. Larger electronic devices must remain switched off and stowed. If you have a connecting flight, minutes to disembark first. The rest of passengers, we thank you for remaining seated and the row before you have disembarked. Thank you very much for your collaboration. Be careful when opening the overhead compartments and make sure you don't leave anything behind before leaving the aircraft. It has been a pleasure to accompany you during the flight. Thank you for relying on Iberia Regional. Los siguientes vuelos del grupo Iberia. Vuelo Iberia 0479 con destino Asturias, puerta J48. Iberia 1531 con destino La Palma, puerta K86. Iberia 1129 destino Sao Paulo, puerta S46. Iberia 1361 destino Tánger, puerta S34. Iberia destination Asturias, gate J48. Iberia 1531 destination La Palma, gate K86. Iberia Estamos ya en Madrid Barajas. Aquí está nuestro CRJ, ya lo podemos ver tranquilamente a la luz del día. Echo Charlie Mike Juliet Papa, tiene 9 años desde su primer vuelo con Iberia. Hemos llegado a la terminal. Tenemos 2 horas para conectar. Por ahí ves tu maleta y por acá vamos a la puerta. Vamos a buscar de qué puerta sale mi vuelo. Está bueno este detalle. Según tu puerta te dicen cuánto tiempo te va a tomar llegar. Dice que 24 minutos a las puertas S, que creo que desde la S sale mi vuelo. Así que bueno, vamos a ver. Esto se siente ya muy alerta aeropuerto Madrid Barajas. Este es del Duty Free de Madrid, enorme, creo que es de los más grandes que he visto. Vamos a ver qué puerta tiene nuestro vuelo, si esta puerta asignada. Ok, la aplicación de Iberia dice que es la puerta S42. Vamos a buscar, dice que son 23 minutos de caminata por este lado. Tenemos un largo viaje todavía. Gente, hay escaleras eléctricas, no sé por qué se pelean por el ascensor, pero bueno.
Mientras vayas conectando, tienes que estar muy atento porque de un segundo a otro tienes que tomar un giro y no te das cuenta y podrías irte de paseo. Estamos arriba, ahora vamos a bajar otra vez, un poquito como un laberinto esto. Crowding. If you continue maintaining distancing on the train, please wait for the next one. Este aeropuerto es enorme, impresionante y muy lindo, muy moderno, muy buena señalización. Realmente por algo es considerado los mejores aeropuertos del mundo. Seguimos buscando la puerta S. Ahí está nuestro avión. Nuestro vuelo 1215 sale. Puerta S41. Y ahora vamos a tomar el tren, una conexión interna, para buscar nuestras puertas S. La S. Pero miren toda la gente que hay. Con cientos de personas esperando su vuelo, más bien buscando su vuelo y conectándose acá. Y para ciudadanos que no son de la Unión Europea, tienes que buscar este letrero. Hemos llegado 5 minutos de viaje en este tren y estamos en la terminal 4S. Y ahora viene el control de pasaporte. Vamos, ¿cuánto tiempo más nos toma eso? Para seguir conectando hacia nuestro vuelo a Quito. Y seguimos caminando. Aquí estamos llegando a los puntos de control de pasaporte. Esto tienes que hacerlo sí o sí para, digamos, registrar que sales de la Unión Europea. Y principalmente la 4S sirve para los vuelos que salen de Unión Europea y se van, digamos, en este caso, Sudamérica, Norteamérica, África, etcétera, etcétera. Pasamos control de pasaporte. Había bastante gente, pero tomó no más de 15 minutos, pero consideren eso si es que tienen una conexión corta. Y si tienes una conexión corta, cualquiera de las personas del aeropuerto dirá, tengo una conexión corta, y te van a pasar por una fila como de chequeo express más rápido para que puedas llegar a tu conexión sin problemas. Seguimos caminando a la puerta S. Ya creo que debo ir una media hora en ese trámite. Están dañadas las escaleras eléctricas, no funcionan, así que toca subir manualmente. Está bien, estirar las piernas un poquito antes del vuelo largo. Y como estoy viajando en business, vamos a la sala VIP de Iberia, aunque sea un ratito. No tengo mucho tiempo para disfrutarla, pero tenemos que conocerla. Es apropiado conocerla.